¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy vas a ver un documental exclusivo que hicimos viajando a Londres, a Roma y a Madrid. Viajamos a esas tres capitales europeas para tratar de revelar un interrogante. El interrogante en rigor está en el título del documental. El documental se llama Juan Pablo I, muerte o asesinato. Vos pensás que este papa llegó al poder del Vaticano para transformar la iglesia. Veníamos de un papado muy conservador, de Pablo VI, y la idea era que Juan Pablo I transformara a la iglesia, que la acercara a la gente, que permitiera tener más claridad en sus finanzas, y en definitiva, cuando puso en marcha todo eso, murió. Tuvo 33 días en el papado. Entonces la pregunta básica es, ¿se murió de muerte natural o lo asesinaron? ¿No estaba en condiciones físicas para enfrentar tanto peso, tanto poder, tantos intereses encontrados? ¿O en definitiva una conspiración montada por los sectores más oscuros del Vaticano, la mafia y la logia P2 terminaron con él? Entonces lo que vas a ver a continuación es este documental exclusivo, Juan Pablo I, muerte o asesinato. Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Albino Luciani murió la madrugada del 29 de septiembre de 1978, apenas 33 días después de haber asumido el papado con el nombre de Juan Pablo I. Su muerte conmocionó al mundo entero. El Vaticano dijo que se había tratado de un infarto, pero la versión oficial fue de inmediato puesta en duda y el escándalo pisó la Santa Sede. Un escándalo que todavía hoy sacude a la Iglesia. The Bible says, seek ye the truth and the truth will set ye free. Maybe that's a page that the current Pope has forgotten to look at lately. I mean, we should direct him towards it. There's very little truth. I mean, what was it? I quote Luciani saying in the book, during those 28 days, he said, I found two things in short supply inside the Vatican. One is truth and the other is a good cup of coffee. Las investigaciones que se llevaron a cabo por la muerte de Juan Pablo I dejaron al descubierto los enfrentamientos que ocasionaron las decisiones que el Papa había tomado durante su breve reinado. Sus posturas le habían creado muchos enemigos y demasiado poderosos. Rappresentava una visione meno pessimistica sulla realtà di quel momento. Io vorrei ricordare per esempio che Luciani, che aveva questa fede molto tradizionale, però aveva preso una posizione pubblicamente aperta in favore della pillola quando nel 68 si parlò del tema della contraccezione, oppure aveva delle idee molto chiare per quanto riguarda la dottrina sociale della Chiesa. ¿Por qué tiene esta actitud el Vaticano de falta de transparencia? Yo creo que porque está ocultando algo importante, y son esos escandalosos negocios vaticanos. Juan Pablo I tuvo desde siempre una actitud desafiante contra la desmedida acumulación de riqueza que ejercía el Vaticano y luchó durante toda su carrera por una iglesia humilde, apartada de los sectores más conservadores del catolicismo. Un uomo che ha mostrato un aspetto di un Dio misericordioso, dolce, comprensivo, amabile, mite. Abbiamo bisogno di queste figure che ogni tanto non ci fanno dire ma in che brutto mondo siamo capitati, tutti arrabbiati, tutti superbi, tutti vogliosi di chissà che cosa.
Estaba dispuesto a vivir el Evangelio como Papa, no solamente a cumplir el concilio, sino a vivir el Evangelio con sencillez. Teniendo en cuenta ese compromiso y esos enfrentamientos, la muerte súbita de Juan Pablo I trajo aparejados de manera inevitable muchos interrogantes y un alto número de hipótesis contraddittorias. Per quanto riguarda la morte di Papa Luciani, c'è chi dice che è stato assassinato. C'è chi risponde che questa è una leggenda del tutto impossibile che venga assassinato un Papa. A chi risponde così io dico, ricordiamoci che soltanto 3 anni dopo, al Papa successivo, stavano per assassinarlo in piazza San Pietro. Albino Luciani era una persona que desde joven había llevado una vida saludable y deportista. Realizaba ejercicios físicos, extensos paseos en bicicleta, caminatas por las montañas y se cuidaba en las comidas. Albino Luciani era una persona de bajo riesgo cardiovascular en general. Cualquier persona hipotensa es una persona que sufre pocos infartos, que tiene pocos problemas de hemorragias, no solo cerebrales, sino sobre cualquier otro órgano, que tampoco realizaba comidas copiosas, que no tenía antecedentes de arteriosclerosis, o por lo menos parámetros bioquímicos en la sangre que nos hicieran pensar en que pudiera tener el colesterol alto, los triglicéridos altos, los ácidos grasos altos, de manera que eso pudiera complicar un poco el estado de sus arterias y de sus venas. I appear to be the only person that went back and talked to the doctors who'd examined him, who'd looked after him, who acquired the medical records on this man. At the time of his death, he was considered by Dr. Daros, who had been his physician for 25 more years or more, not only to be well, but very well. Era una persona que gozaba, al parecer, según los últimos reconocimientos que se le realizaron poco antes del fallecimiento, de buena salud en general. Pero hubo un detalle que no tenía que ver con dietas, ejercicios y medicamentos. Juan Pablo I, al mes de asumir, ya tenía previsto tomar decisiones radicales relacionadas con la política económica del Vaticano. He was an extremely well-informed man about the Vatican corruption. So it wouldn't have taken more than 2 or 3 weeks to confirm what he already knew to be fact and then act upon it. Para Albino Luciani era importante el ejemplo de la Iglesia. El que la Iglesia pudiera aparecer mezclada en negocios y en escándalos económicos, no solamente asuntos económicos, sino escándalos económicos, para Juan Pablo I era muy importante. El 28 de septiembre de 1978, el Papa había tenido un arduo día de trabajo. Antes de pasar a la capilla para sus habituales oraciones nocturnas, Juan Pablo I cenò de manera frugal junto a sus más cercanos colaboradores. La sera stessa in cui sarebbe morto, sono cose che io ho già detto, senza mantenere segreti, ha accusato dei dolori qui, al petto. L'ha detto a noi, eravamo a tavola, verso le 8 di sera. Poi ha detto, li sento, ma sono passati. Abbiamo detto, chiamiamo il medico. No, dice, non c'è bisogno, sto meglio e sto meglio. Poi l'abbiamo accompagnato in camera verso le 9, abbiamo detto, senta, se questa notte avesse bisogno di aiuto, sopra il letto c'è, noi diciamo in italiano, un pulsante, un switch, you can get it, you can move it, you can call us. But he was calm, and he said, as he went into his bedroom, they said, we'll see you tomorrow, Holy Father. And he used the Italian for, if God allows, and closed the door. El Papa solía despertarse todos los días a las 4 de la mañana, pero esa madrugada las cosas cambiaron. Suor Vicenzina Taffarel, che quando non lo vide all'appuntamento solito in cappella per la celebrazione della messa alle 5 del mattino, si preoccupò e andò a bussare un'altra volta, vide questa tazzina di caffè che era già fredda e il Papa dunque non era riuscito a bere un caffè. En torno a la muerte de Juan Pablo I,
La primera hipótesis que se dio fue la oficial, o el diagnóstico oficial, de infarto agudo de miocardio. Y aunque existía un cierto rictus en la cara, muchas veces interpretado como gesto de dolor, pero otras muchas como simple sonrisa, la verdad es que nada de ello, por lo menos hacía pensar que se pudiera tratar de un infarto, donde el dolor es intenso, angustioso en algunos casos, falta el aire, existe una molestia importante a nivel de la zona superior y izquierda del tórax. Normalmente uno se lleva la mano o intenta pedir ayuda de alguna manera, desparramaría por lo tanto los folios. Sin descartar absolutamente que pudiera tratarse un infarto, era una causa poco probable. Este diagnóstico no encaja con la forma en que se encontró el cadáver. Había aparecido, al parecer, plácidamente dormido sobre las hojas en las que seguía trabajando en el momento de la muerte, las conservaba todavía en su regazo. Todo estaba en orden en la sala. Tenía unos folios en la mano y todo estaba en orden. Eso no encaja con el cuadro típico del infarto. It is true that, when he died, the Vatican tried to dress up the circumstances of his death a little bit. They didn't want to admit that it was a nun who had discovered him alone in his bedroom, and so they concocted this story about Father McGee having found him reading The Imitation of Christ. And that story, of course, unraveled because it wasn't true. But that's the only, I think, kind of mystery surrounding the death. I think, the truth is that this was simply a man who literally was crushed by the demands of the job. Simple as that. La noticia se divulgó casi de inmediato. Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, como lo llamaron en su corto reinado, había muerto. Muy pocos creyeron en los comunicados oficiales. Ecco, io credo che la morte ha gettato, non solo per la sorpresa, per la velocità, per la rapidità, ma proprio per il fatto che ha tolto questa figura che così grandi simpatie aveva ottenuto in tutto il mondo per questo suo modo umile di presentarsi. Hijo de Giovanni Luciani y Bortola Tancon, Albino Luciani había nacido el 17 de octubre de 1912 en Forno di Canale, hoy Canale d'Agordo, un pequeño pueblo de montaña italiano. Luciani nasce da una famiglia molto povera, molto umile. Durante la guerra conosce anche la fame e questo lo ricorderà durante una delle sue prime udienze dicendo il Papa ha conosciuto la fame, la mia famiglia ha conosciuto cos'era la fame, per questo io posso capire che cosa ci interrogano i popoli che oggi soffrono la fame, che domande mi pongono. Noi diciamo che le persone nate in montagna sono sempre un po' riservate, hanno poca voglia, di chiacchierare, di comunicare, sono un po' serie e affrontano le fatiche quotidiane con precisione, con costanza. Ma quello che caratterizza chi nasce in montagna da noi è una certa quale riservatezza. Non vanno a parlare con tutti e di tutto. Albino creció entre las enseñanzas religiosas de su madre y las ideas socialistas de su padre. A los 10 años nació su vocación sacerdotal y desde ese momento se dedicó por completo a la religión, practicando la humildad como filosofía. If you looked in his past, you saw a quite remarkable man. He believed that the church should be the church of the poor and that the church should be poor. He didn't believe it should accumulate vast wealth, and he practiced that throughout his career. En 1935 recibió la ordenación sacerdotal y celebró su primera misa en la iglesia San Giovanni Battista de su pueblo natal, donde también fue capellán y profesor de religión en la escuela Giuseppe Scheiss. En 1941, sus superiores le pidieron que continuara dando clases en la Universidad Gregoriana de Roma. En 1958 fue nombrado obispo de Vittorio Veneto por Juan XXIII. Y 2 años después se hizo cargo del Patriarcado de Venecia. Allí rechazó todos los lujos y beneficios de confort
que le correspondían por su cargo y se mantuvo fiel a su estilo sencillo y humilde. Lui viveva in piccole 2 stanze, con la piccola cucina, si faceva la cena, mi offriva, faceva il caffè, puliva la tazzina del caffè, dopo averla anche la mia. Era questo il personaggio. Nei rapporti col clero era rigido su un punto: no alle intromissioni tra la Chiesa e la politica. En marzo de 1973, Luciani fue consagrado cardenal de San Marcos. Poco más de 5 años después, el 6 de agosto de 1978, luego de la muerte del Papa Paulo VI, se reunió junto a otros 110 cardenales en la Capilla Sixtina para elegir un sucesor. The idea that the Holy Ghost comes down and inspires these cardinals to make the right decision is a wonderful fairy story, but it is a fairy story. It is like running an election, whether in Argentina or in England, where they lobby, they canvass, they promise. Luciani se mantuvo al margen de las discusiones y alianzas secretas entre los cardenales. Casi todos coinciden en que Albino quería terminar cuanto antes el cónclave para regresar a su trabajo. Los periodistas todos nos equivocamos. Yo creo que no había nadie que había apostado por el cardenal de Venecia. Tanto a mí personalmente yo tengo una anécdota que me da muchísima rabia y que, vamos, podría haber tenido la entrevista del siglo y sin embargo la perdí, porque yo a todo el mundo le pedía si conocía algún cardenal para entrevistarle en el precónclave. O sea, que luego ya imposible, ¿no? Pero en el precónclave. Y entonces me acuerdo que en el garaje de casa donde llevo el coche a arreglar, pues me dijeron: ay, ¿sabe usted que hay un cardenal que si quiere usted le habla al secretario porque ha dejado el coche aquí, ha dicho que se lo arreglemos porque en cuanto termine el cónclave se vuelve a su sede? Y digo: ¿y quién es? Y dice: pues se llama Luciani y es el de Venecia. Digo: no, ese no es papabile. Il fatto che lui durante tutte le riunioni che i cardinali fanno prima del conclave non interviene mai, non prende mai la parola, oppure cerca di stare quasi sempre nascosto. Racconteranno alcuni cardinali che quasi non si vedeva dove fosse, quasi si nascondesse dietro gli angoli, quasi dietro le porte, non voleva comparire. Después de 3 rondas de votaciones, en las que ni progresistas ni conservadores lograban sacarse ventaja, el cardenal Albino Luciani logró mayoría absoluta. I think the first reaction generally was surprise. I mean, he had not been at the top of the list of most people's expected candidates in that election of 78. Pablo VI había preconizado a Albino Luciani como papa en el año 1972, cuando le puso la estola sobre los hombros. Però Papa Paolo non solo mi ha fatto cardinale, ma alcuni mesi prima, sulle passerelle di Piazza San Marco, mi ha fatto diventare tutto rosso davanti a 20.000 persone. Perché? Si è levata la stola e me l'ha messa sulle spalle. Io non sono mai diventato così rosso. Il grande successo della candidatura di Luciani, eletto in un conclave lampo per un pontificato che sarebbe stato un pontificato meteora, e fu una dura lezione per i settori della destra della Chiesa, che si videro isolati in quel momento, in quel conclave, da una grande maggioranza del collegio elettorale. A las 6:30 del 26 de agosto de 1978, la fumata blanca indicó a la multitud que un nuevo papa había sido electo. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Albinum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani.
Más de 800 millones de personas, cerca de la quinta parte de la población del mundo, tenían a Albino Luciani como jefe espiritual. Una hora más tarde, el Papa salió al balcón de la Basílica de San Pedro. Había elegido para ejercer su pontificado el nombre de Juan Pablo. Pensiamoci, io non ho né la sapienza cordis di Papa Giovanni e neanche la preparazione e la cultura di Papa Paolo, però sono al loro posto, devo cercare di servire la Chiesa, spero che mi aiuterete con le vostre preghiere. Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. El cardenal que estaba a su lado le dijo, si Dios da un peso, da fuerzas también para llevarlo, acepte. Appena è cominciato il pericolo per me, i due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio. Uno ha detto: coraggio, se il Signore dà un peso, darà anche l'aiuto per portarlo. I happened to walk into the living room. The news was on television. My wife was watching it. And it was absolutely at the moment that he came out onto the balcony in Rome. And we had had all these years of Paul VI, who had been a very serious, agonized pope. There weren't many laughs around with Paul VI. And this man was beaming. And hence they gave him the name, the Smiling Pope. He radiated joy. And as I say, I do not at the moment practice my Catholic faith, but I knew I was looking at a man who not only deeply believed in his faith, but was gaining from it some inner transcendental joy. Pero más allá de esa alegría pocas veces vista en un papa, Juan Pablo I traía al Vaticano su lema humildad como forma de vida. Una de sus primeras medidas fue investigar el manejo patrimonial de la Santa Sede, algo que sería inadmisible para los sectores más conservadores de la Iglesia. Está terminando el primer bloque de este documental exclusivo Juan Pablo I, muerte o asesinato. Y lo que te queda hasta acá, por lo menos para mí, es que Juan Pablo I quería transformar la Iglesia, dejar atrás la lógica conservadora del papado de Pablo VI y plantear dentro de la Iglesia una transformación, esto es, cuentas más claras, llegar más a la gente, ser menos conservador. Sin embargo, este mensaje, este mandato quedó trunco. La pregunta quizás a resolver luego de la tanda, en el segundo bloque del documental, es si quedó trunco por causas naturales o porque alguien conspiró en su contra. Entonces, luego de la tanda, la segunda parte de este documental exclusivo, Juan Pablo I, muerte o asesinato. Empezamos el segundo bloque de este documental exclusivo sobre Juan Pablo I y acerca de si su muerte fue natural o en definitiva fue un asesinato. La pregunta uno la podría formular de la siguiente manera: ¿pudo haber existido una conspiración montada por la logia PDUE, la mafia y un sector muy conservador del Vaticano para asesinar a un papa que estaba planteando una transformación dentro de la Iglesia? ¿Pudo haber existido esta conspiración? A continuación, entonces, la segunda parte de este documental, que sin duda alguna respuesta a este interrogante tan fuerte, tan profundo, te va a aportar. Vamos a ver.
La madrugada del 29 de septiembre, el Papa Juan Pablo I fue encontrado muerto en su cama. Llevaba solo 33 días de gestión al frente de la Santa Sede. El infarto, versión oficial de los hechos, despertó tantas dudas que fue descartada por muchos allegados. Era una persona malata e completamente aspettata? No, avevo parlato ultimamente col suo medico che è veneto di lassù e mi ha assicurato che il cuore era buono, che poteva reggere, insomma, aveva avuto tante vicissitudini prima, ma secondo il medico in questo momento stava bene. La hipótesis de un asesinato complotado y encubierto desde algún sector de la curia avanzó en cuanto se revelaron los cambios que el sumo pontífice planeaba realizar en la iglesia. La curia romana in quei 30 giorni di pontificato assisté in maniera molto prudente, senza manifestazioni di nessun genere, né in un senso né in un altro, ai primi atti di Papa Luciani, forse sperando che col tempo essa riuscisse a contenerne le spinte riformistiche. Las hipótesis de asesinato comenzaron a sonar fuerte. Los investigadores centraron su atención en las reformas económicas que había previsto Luciani. Juan Pablo I tenía pruebas de estafas millonarias que estaban perjudicando el patrimonio de la Santa Sede. El hombre clave era el arzobispo Paul Marcinkus, director del Banco Vaticano. One of the big problems with the Vatican Bank is that under Paul VI it had been entrusted to an American, Archbishop Paul Marcinkus. Archbishop Marcinkus was a very loyal son of the church, but he had no experience in banking whatsoever. And so I think he had allowed himself, with all the best intentions in the world, but he had been manipulated and deceived by some rather shady Italian bankers. Entre esos banqueros estaba Roberto Calvi, un hombre que al frente del Banco Ambrosiano se dedicaba a lavar dinero sucio de la mafia y filtrar grandes sumas para la logia masónica Propaganda Due. Liderada por Licio Gelli y Umberto Ortolani, la logia se dedicaba al crimen organizado en las altas esferas políticas del mundo entero. When we talk of P2, which is a Masonic lodge which was illegal, it's probably easier if you just think of it as another section of organized crime, because that's what it was. If you wanted to get on in the 1960s and 1970s in Italy, it helped if you joined P2. Cuando Marcinkus decidió vender la banca católica Véneto, que pertenecía al clero de Venecia, el beneficiario fue Calvi. Marcinkus logró además que el Banco de Italia, controlador del Estado, no vigilara los pasos del banquero. La evasión de impuestos y el movimiento ilegal de acciones fueron moneda corriente. But it was an ongoing scam. It wasn't a one-off, because Calvi was constantly going into the money market and saying, Vatican is my protector, fine, they lent him more money. That's just how he built up this over $1.2 billion debt. El socio de Calvi era el abogado y banquero siciliano Michele Sindona, hombre de confianza del Papa Paulo VI. En 1969 lo había puesto al frente de la política de inversiones de la Santa Sede en el extranjero. La idea era que entre Marcinkus, Calvi y Sindona, a quienes se sumaba el secretario de Estado Jean Villot, el Vaticano se transformara en un paraíso, pero fiscal. Todos eran miembros de la P2 y Juan Pablo I lo sabía. Efectivamente, Albino Luciani tenía una lista de la P2, de la logia Propaganda 2, una lista publicada por el periodista Mino Pecorelli. But I know privately that basically Luciani's feeling was that there should be greater transparency and that there should be greater professionalism. And that you shouldn't just entrust the operations of the bank or the operations of the church to a kind of shadowy clique of elites. And so I think in general, he would have been inclined
to be very careful about appointing leaders who came out of that PD. Marcinkus, Calvi y Sindona estaban en la mira del Papa. Esto le llevaba también, le ha llevado a tomar medidas importantes, como por ejemplo de tipo económico, el corregir los escándalos económicos vaticanos, los negocios vaticanos, cortar la vinculación del Banco Vaticano con el Banco Ambrosiano, destituir al presidente Marcinkus. Todas estas decisiones las había tomado y eran decisiones arriesgadas. Lo que no se esperaba era que ese riesgo podría traer aparejada la muerte. Si se trató de un crimen, quienes lo planearon conocían muy bien la cotidianeità del Vaticano. Papa Luciani è morto nel suo appartamento, nella sua stanza, e per cui se si studia un'ipotesi di omicidio bisogna presupporre tutta una serie di complicità interne allo stesso Palazzo Apostolico. Un asesinato de ese tipo debía hacerse de manera rápida y sin dejar huellas. Una de las posibilidades que manejaron los investigadores fue que el asesinato podría haberse efectuado con digitalis. Suele dar un cuadro cardiovascular bastante importante, pero también produce una ligera depresión del sistema nervioso central, con lo cual sí pudiera haberse utilizado en el caso del Papa Albino Luciani. Una dosis letal de digitalis produce la muerte entre las 2 y las 6 horas de haberse ingerido. La droga mortal pudo haberse agregado en el frasco de Efortil, medicina que Luciani tomaba para controlar su presión sanguínea. Digitalis, which is the drug that we were talking about that P2 used to carry around, is odorless. There's no taste to the thing. If they had inserted some of that into his medicine, he wouldn't have known. He would not have tasted any different to whatever the medicine Efortil tastes like there. I don't know that that's how it was done. I do know that the people who wanted him dead were inclined to walk around with digitalis, and therefore it would be a likely place to begin. And I don't know that you'd actually find it within the body if you did the post-mortem. What you would actually be able to see is that he hadn't died of a ruptured heart or anything like this. Marcinkus fue visto en el Vaticano muy temprano en la mañana del 29 de septiembre de 1978. Al encontrar el cadáver de Juan Pablo I, el secretario de Estado, Villot, tomó medidas rápidas y extrañas. Impuso voto de silencio a los miembros del servicio papal y ordenó limpiar el dormitorio de Luciani. Todas esas acciones de Villot pues realmente son incomprensibles desde la tesis de muerte natural. Sin embargo, desde la tesis de muerte provocada, pues en realidad se entiende todas esas acciones de Villot como encubridoras, al menos. If a detective went in and to a scene of crime and these things had happened, he would have arrested Villo, he would have arrested McGee, he would have arrested Lorenzi. Whether it's a detective in Buenos Aires or London or New York, they would have arrested it. Because you've got a prima facie case of a suppression of evidence, interfering with evidence, and very powerful evidence pointing to the fact that there's a conspiracy here to hide a very serious crime. El secretario de Estado, Villot, también dispuso embalsamar el cuerpo, sabiendo que en ese proceso desaparecería cualquier sustancia extraña que hubiera provocado la muerte. The embalming of John Paul I ought to be in the Guinness Book of Records, because the embalming began technically in as much as that the embalmers were sent for before they officially found the body. And one asks, well, why the haste? Why would there be... At this point, there'd be no medical examination of the man at all. Well, of course, one of the things that you do when you embalm a body is you drain the blood out, and you then put in through the veins the embalming fluid. Now, that would actually effectively destroy an awful lot of the evidence. It can serve no other purpose. Para diagnosticar una muerte por infarto, o existen antecedentes claros patológicos en la persona que lo sufre,
o cuando menos debe ser investigado. Una persona sin antecedentes, como era el Papa Juan Pablo I, muerto súbitamente, exigiría en un país como el nuestro la realización de una autopsia, cuando menos clínica, si no médico forense. La autopsia no se hizo porque realmente Pablo VI había dejado escrito que no se hiciera posiblemente nunca la autopsia a un papa, por respeto al cuerpo del papa. De todos modos, los hermanos de Albino Luciani pidieron que se efectuara este procedimiento, pero las autoridades del Vaticano desestimaron el pedido. Yo he estado en la casa natal de Juan Pablo I, en Canale d'Agordo. En el fondo ellos no sabían cómo había muerto Juan Pablo I y que a veces tenían pensamientos extraños. Ahora bien, la posición en general de la familia está determinada por Eduardo, que le cuesta mucho incluso pensar que su hermano haya podido ser asesinado. Desde el 30 de septiembre, el cuerpo de Juan Pablo I estaba siendo velado en San Pedro. El 3 de octubre, entre las 8 y las 9:30 de la noche, cuando la basílica ya estaba cerrada, miembros de la cúpula de la iglesia y un grupo de médicos inspeccionaron el cuerpo de Luciani. Se habló de un chequeo de rutina sobre el estado de conservación del cadáver, pero muchos sospecharon una autopsia tan secreta como los resultados obtenidos. It seems to me that if they did do this, and the evidence is very strong that they did, and they found nothing, they would have rushed into the press with that information, and they didn't. Now, that can only mean that they found something that indicated that the Pope did not die in the manner that they'd said, that he did not die of natural causes, that in fact he was poisoned or murdered in some form, probably poison. El 15 de octubre de 1978 comenzaron las votaciones para elegir al sucesor de Juan Pablo I. Luego de 2 días de deliberaciones, el cardenal Giovanni Benelli, el que impulsó a Luciani al papado, estuvo a punto de conseguir una mayoría absoluta. De haber resultado electo, Benelli hubiera continuado los designios de Juan Pablo I. Villot y Marcinkus habrían sido reemplazados. Pero en la última votación, el cardenal polaco Karol Wojtyła logró la mayoría. A pesar de tomar el nombre de Juan Pablo II, sus convicciones diferían de las de su antecesor. Marcinkus, Villot y Calvi siguieron en sus puestos. When there would be a scandal, particularly when he became a bishop and a cardinal, he would insist that it be kept indoors. So, by keeping Marcinkus and these other men in the Vatican bank on, he was keeping it indoors. Of course, all that means is that the cancer grows, because it's only if you cut the cancer out that the body can heal. And the cancer did indeed grow. Roberto Calvi había robado más de $1.000 millones con sus negocios de evasión fiscal y sociedades fantasmas en todo el mundo. Sus maniobras recién fueron detectadas en 1981. Fue detenido y liberado tras el pago de una fianza. El Vaticano debía tomar una determinación sobre su cercanía con el banquero corrupto. Desde ese momento el Vaticano ya se distancia de Calvi y del Banco Ambrosiano, y ahí es donde, en ese contexto de distanciamiento, es donde se produce el atentado contra Juan Pablo II, quizá porque quienes hacían los negocios pues se sentían perjudicados por ese distanciamiento. El 18 de junio de 1982 apareció ahorcado en el puente Blackfriars de Londres el cuerpo de Roberto Calvi. La esposa del banquero acusó a la Santa Sede de ordenar su muerte y esconder de ese modo la quiebra del Banco del Vaticano. También crecieron otros rumores. Calvi había sido suicidado por miembros de su propia logia, la Propaganda Due. The relationship between them was interdependent. And
Calvi threatened them, if I go down, I'm taking you down with me. He didn't commit suicide. I said this at the time. Nobody agreed with me. Now they agree with me. He was suicided. He was murdered and they made it look like suicide. En febrero de 1987, la magistratura de Milán dispuso la detención de Marcinkus en el caso de la quiebra del Banco Ambrosiano. Recién 2 años después, se anunció el retiro de Marcinkus al frente del Banco del Vaticano. Y me contaba que estaba feliz en una parroquia cerca de Phoenix, en Arizona. Allí está él diciendo, por fin puedo ser verdaderamente no un banquero, sino un párroco, que es, o sea, un pastor, que es lo que yo quería cuando me he hecho sacerdote, cuando he entrado al servicio de la Iglesia. John Paul II protected Marcinkus and protected these other people, not just Marcinkus, but maybe probably half a dozen people that he ought to have moved straight away and didn't. El Vaticano, con su sucesión de escándalos, logró que la verdadera causa del fallecimiento de Juan Pablo I quedara sepultada. Tenía 65 años y era fuerte y saludable. Fue papa por 33 días. Su muerte, a poco menos de 3 décadas de ocurrida, aún es un misterio que se guarda en las más altas esferas de la Iglesia Católica. Estamos hablando de una serie de enigmas. En el año 78, la muerte de Juan Pablo I. En el año 81, el atentado contra Juan Pablo II. En el año 82, la quiebra del Banco Ambrosiano. Yo creo que todos ellos tienen un denominador común y que son asuntos económicos. Estamos terminando esta nueva edición de Documenta. Hoy acabas de ver un documental sobre Juan Pablo I y las razones de su muerte. Si en definitiva murió de muerte natural o lo mataron. Al final siempre van algunas conclusiones, por lo menos desde mi perspectiva. La primera, básica y esencial, es que Juan Pablo I quería transformar la Iglesia, quería hacer una suerte de giro copernicano respecto a qué hacer con la Iglesia, hacia dónde ir y cómo manejar su dinero. Y fíjate lo que sucedió, luego de su muerte, el giro no vino porque Juan Pablo II, en definitiva, al margen de su conocida popularidad, fue un papa conservador. Tampoco hubo cambios respecto a las finanzas. En definitiva, Paul Marcinkus fue protegido por Juan Pablo II durante años y luego le dieron una suerte de exilio dorado a Estados Unidos y finalmente murió. Entonces, el interrogante principal del documental, que es respecto a si a Juan Pablo I lo mataron o no, o si murió de muerte natural por no poder resistir los avatares de su nuevo destino, esto es, manejar la Iglesia y el papado, queda casi como una respuesta definitiva. Si nada cambió luego de Juan Pablo I, ¿quiere decir que hubo conspiración? ¿O Juan Pablo II pensaba distinto de Juan Pablo I y por eso no hizo nada? En fin, muy poca gente tiene la respuesta y todavía ninguno se atrevió a darla con sinceridad. Chao, hasta la semana que viene.